para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Vamos a estar arrancando la semana con un programa bastante movidito, como siempre en distintos temas, algunos que ya se han tocado y otros que vienen. El común denominador presencia las versiones encontradas, ¿no? Y que lamentablemente a veces nos pierden el foco, ¿no? Nos pierden del foco y de lo más importante, de lo que está en el fondo. Pero también es de orden, ¿no? Cuando hay una versión, escuchar la otra versión. Nosotros, por el caso de la niña María, que finalmente, como ya saben, la Suprema Corte de Justicia, para sorpresa de muchos, ya falló y no hizo lugar a la revisión. De hecho, la niña tiene que volver a España. Estuvo en el programa la semana pasada, el viernes, de hecho, en concreto, Soledad González, activista y además muy comprometida, muy involucrada en el caso de María, muy cercana a la familia y a la niña. Y entre varias de las razones o elementos que declaró o denunció, hizo referencia o evocó a esa famosa entrevista en bruto que fue entregada de TNU a justamente el padre o a la defensa del padre en España. Algo que hasta la propia Televisión Nacional dijo que fue un error, ¿no? Pero en concreto quien hizo esa entrevista es Georgina Mayo, periodista de TNU, que hoy nos planteó poder hacer su descargo también y está en este momento en línea con nosotros. Buenas tardes, Georgina. Hola, Victoria. Hola a todos los panelistas. Buenas tardes. Quiero ser muy concreta Bien. Y no adentrarme en el fallo de la Corte que ustedes ya analizaron, sí. Y que es claro en cuanto a la falta de honradez y de buena fe de los abogados de la niña que deberá volver a España. La activista Soledad González dijo el viernes que yo fui amable con el abusador. Ni amable ni dura, porque nunca lo entrevisté a este señor. Nunca entrevisté a la madre, porque el canal estatal no admitimos notas de espalda, como ella proponía. Y por eso nunca entrevisté al padre. Y por tanto, lo dicho por Soledad González el viernes también es falso en ese punto. ¿Y esa entrevista famosa quién la hizo? ¿La entrevista cómo? La famosa entrevista que ¿Al abogado? Al abogado. ¿Yo? Bien, bien. No al padre. Bueno, bien. No. El abogado es el abogado de la niña. La Justicia de Familia de Uruguay dispone un abogado para la niña. Y es el camino más neutral que decidimos recorrer. La lectura de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de segunda instancia y también una nota al abogado de la niña. Ni abogado de la madre, ni del padre, ni al padre, ni a la madre, ni por teléfono, ni por... No fuimos en este canal y que hicimos la nota al padre. En segundo lugar, y ojo, el que lo hizo está muy bien. Al fin hubo la segunda versión, luego de 10 meses, en este canal, en Canal 12, lo entrevistaron al padre, y está muy bien. Es parte de la cobertura periodística. Lo que pasa es que nosotros, como decidimos no entrevistar a la madre, porque se proponía poner de espalda, y a mí me hace ruido entrevistar a alguien de espalda, realmente decidimos también no entrevistar entonces al padre, porque para que no quedara asimétrico. En segundo lugar, se refirió a Soledad, la activista Soledad González, al abusador. En toda la entrevista, en todo el programa que por lo menos yo vi el viernes, se refirió al padre como el abusador. Y la propia abogada de la madre, Tal, dijo que no se probó el abuso. Solo redondeó diciendo entonces que una cobertura periodística no es como ir a gritar a la calle, que es muy válido toda protesta, en democracia por supuesto, pero tiene que ser más rigurosa. Tiene otra rigurosidad la cobertura periodística. Y este caso es muy particular, Victoria, panelistas, todos los que están escuchando. La mujer vino en abril de 2016, como todos saben, con el relato de un dibujo. Y en diciembre hizo público el caso. En septiembre de ese año, de 2016, sin embargo, 3 meses antes que todos nos enteráramos que existía María o Noa, la mujer llegó a un convenio con el padre que finalmente cayó porque España no lo homologó. Bien. Y por eso la mujer siguió con la denuncia. Discúlpame que te interrumpa. Adelante. Sobre el caso, yo creo que no era el punto conversar porque ya está analizado y habrá que ver cómo sigue en España. Tampoco. Pero sí, y creo que con eso hemos cumplido, bueno, tu derecho a plantear que no era... Cuando se refería a tu proceder, nuestra invitada del viernes, bueno, tú tenías otra mirada y otra versión de los hechos. Creo que hasta ahí Victoria, estamos, ¿no? Lo primero que vos dijiste con respecto a lo del error,
Eso es el ex jefe de esta casa, Luis Curvelo, se refirió en la corte como que para él fue un error. Y quiero decirte eso, que yo en la corte también fui, y también dije mi punto de vista, no fue un error. El crudo o el bruto entregado no fue un error. Es al contrario, es lo más transparente que vos podés tener. Bien, un crudo. Yo de todas formas citaba lo que leí en el expediente, que fue la declaración del ex jefe de TNU, justamente. Sí, ¿no? pero la mía también está, y ahí dice, perdón, no es un error. El error es pensar que hay un solo punto de vista en las cosas de todo. Realmente entregar el crudo no es ningún error. Es parte de algo muy transparente como es una nota bruta o cruda. Bien, ¿Cuánto y mejor escuchar todo? La y última... no manipulado tal vez con un ojito. Bien, la última. De todas maneras, ¿esa entrega se hizo antes o después del primer fallo de primera instancia? Después. Bien. 5 días después del tribunal, es más, no de primera instancia, sino la de segunda. Ah, la de segunda, además. Exacto, pero más aún, ¿no? Cuando la justicia confirmó entonces en el Tribunal de Apelaciones que tenía que ser restituida el 22 de diciembre de 2016, 5 días después, yo hice la entrevista con el abogado de la niña. Bien. Georgina Mayo, ¿quedas conforme? Sí, quedé conforme y muchas gracias. Solamente te quería decir nada más con respecto al convenio, no era para adentrarme en el tema. Andrea Tuana llegó a decir que la jueza obligó a la madre a firmar ese convenio porque si no le sacaba a su hija. Un disparate que solo pensando que es impune una persona puede decir. Y lo dijo en una entrevista al aire. Y fue un disparate que señalara a la jueza de primera instancia, Rosana Pose, con respecto a este convenio. Nadie puede decir, firma acá o te saco a tu hija, porque si no tenés que recusar a la jueza, y la jueza no fue recusada. Georgina Mayo, gracias. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Bien. Al lugar correspondía que ella pudiera responder. Lo que sí, ojalá de verdad tengamos para el futuro, no sé, como la convicción de que a veces hay que dejar pasar, ¿no? Ciertos crispaciones personales en pos de siempre atenernos un poco al fondo del caso y ver qué va a pasar efectivamente con esta niña el día de mañana. No sé ustedes, pero a mí me interesa saber qué va a pasar con las denuncias de abuso allá, ¿no? Porque también de alguna manera va a ser una revelación para nosotros acá, para la justicia acá, que ha quedado de alguna manera también, sorprendió a muchos ese fallo. Así que me parece que es una historia que vamos a tratar de seguir desde el rol de los protagonistas, propiamente dichos. Me parece mínimamente dos cosas, incluso para que el público sepa cómo nos manejamos. Este es un gesto clarísimo que la producción de este programa se maneja con transparencia y ante el pedido de una colega se hace eco, ¿no? Igual yo siento la obligación de decir que acá, una vez más, lo digo yo, no tuve, tengo la sensación que el verdadero centro del asunto, que es la niña, queda otra vez de lado. Bueno, es lo que planteé desde el principio. Coincido, pero por lo menos... Pero también nos corresponde, porque conocemos el métier, que tiene derecho la persona cuando es invocada o aludida a responder. Dos asuntos a mi amiga Georgina y colega, dos asuntos. Hace bien en aclarar el asunto sobre el cual ella fue aludido. Sí. Igual Georgina, en este caso, se extiende y hace comentarios más allá del asunto, que también alguien atento a la situación podría pedir. Sí, por eso yo le pedí... Bueno, pero no fue lo que ocurrió. Ella hace comentarios acerca... Lo digo yo con mucha paz y con respeto y cariño por la colega. Pero acá hace comentarios incluso de la mamá de la niña que no tenían que ver con la forma y el canal a través del cual ella fue aludida. A ver, no es personal esto, señores. Es la historia y la vida de una niña. Coincido y apoyo. No es personal. Pero bueno, coincido y apoyo. ¿Avanzamos, les parece? Y vamos a avanzar con temas que así se están volviendo personales. Habrán escuchado lo que pasó en Santa Clara. Finalmente, no sabemos ante qué estamos en realidad. Si es como aparece por allí en Twitter, en declaraciones de algunos políticos, que se trató de un partido político que se une con un solo Uruguay, este movimiento de autoconvocados, solo para organizar y hacer dividir o luchar pueblo contra pueblo. ¿Estamos ante algo así? ¿O estamos ante, como plantea también alguien por allí, que fue una reacción en realidad del pueblo harto de los pit-CNTs, ¿no? Porque decían Andrades, Abdalas y etcétera? ¿Ante qué estamos? ¿No? Todas versiones encontradas. Los hechos es
que en una fecha bastante significativa, porque hay solo 2 raids al año en Santa Clara, que significa un gran evento para el lugar, hasta forma de ingreso económico para mucha gente que está esperando ese día para vender sus cosas, comida o lo que fuere. En ese día especial se complicó en una estación de servicio, que es la única que hay en la vuelta, donde no podían suministrar no solo el combustible de las 4x4 de la gente, también del pueblo, gente que hacía ruta, gente que venía, los que traían los caballos. Es decir, eso es lo que pasó. ¿Por qué se llegó a eso? Vamos a ir repasando cada una de las versiones. En este momento en línea tenemos nosotros a Juan Brea Saravia, vecino de Santa Clara de Olimar, integrante, sí, del movimiento Un Solo Uruguay, pero que en más de una oportunidad ha insistido en que no fue una propuesta en nombre del movimiento. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Un gusto estar con toda la gente que nos escucha y a las órdenes lo que quieran escuchar. Bueno, decía, usted insiste que esto no fue un hecho organizado por el movimiento Un Solo Uruguay, que fue Absolutamente, Victoria, eso lo desmentimos, es un disparate, pero un reverendo disparate. Pero no lo dice Juan Brea, lo dice el pueblo entero. Ojalá Un Solo Uruguay tuviera la convocatoria que hubo ayer, o los partidos políticos. Esto fue un movimiento absolutamente espontáneo, ciudadano. Lo empezamos nosotros. Yo mismo mandé los primeros audios diciendo, ¿viste lo que está pasando con amigos, con gente que había en el club? Y eso empezó un boca a boca en el correr de la tarde, a pasar de uno para el otro. Y bueno, y durante la mañana quisimos ir a poner nafta a media mañana, al mediodía, por ahí. Nos dijeron que no, a nosotros, a mi hijo personalmente, nos dijeron que no. La gente del PIT-CNT no nos dijo que no el dueño de la ANCAP. Después le doy nombres, porque yo vivo en Santa Clara. Fue Mario Piris, le dijeron que no. ¿Quién le dijo que no? Y voy a decir un nombre que se van a reír. El Verdura es el muchacho que fue despedido. Es conocido de nosotros, bastante camarada de mi hijo. Entonces, no es que nos dijo que no el dueño de la estación, fue esta gente que no era de ahí, había 3 o 4 de Santa Clara y el resto que no, que atravesaron carteles, pusieron los autos y no despachaban nafta. Entonces, digamos las cosas por su nombre para empezar a encontrar los problemas, porque si mentimos cuáles son las causas, mal vamos a encontrar un problema, que lo que queremos hacer es solucionarlo y que no quede de rehén la población de situaciones como esta. Nosotros nos sentimos avasallados por el poder sindical, es lo que está pasando, y ojalá esto de Santa Clara, que ha tenido un contagio a todo nivel del país, ha habido una solidaridad excepcional, pase en otros lugares para que entre todos encontremos caminos de diálogo, de convivencia. Por supuesto que respetamos los gremios, hemos sido toda la vida gremialistas, trabajadores. ¿Cómo no hay que respetar los derechos de los trabajadores? A muerte hay que defender eso, pero tenemos que entender que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de otro, y que no se puede afectar un pueblo como Santa Clara, que no hay otra estación, a pesar de que ahora digan, no ocupamos. Bueno, no es lo que entendió el pueblo. ¿Ocupación o asamblea? Al margen de esa discusión, ¿ponían nafta no? ¿Cómo? Perdón, Victoria. ¿Ocupación o asamblea? Al margen de esa discusión, ¿los surtidores estaban dando nafta no? No, por supuesto. Nadie atendía. Cuando fuimos nosotros había delante de los surtidores un cartel de 6 o 7 metros tapando de un lado, sí, y del otro lado de los surtidores los autos de la gente esta que fue de otros lugares atravesados. Esa era la situación en Santa Clara hasta el mediodía. Al mediodía sabemos que fue Canilla, un muchacho que fue en una moto, que es pintor de Santa Clara, a poner nafta. Miren que digo los nombres para que entienda la gente que esto lo sintió el pueblo, no los autoconvocados, ni un partido político, ni el Colorado. Esto fue la gente. Entonces, ahí quiso salir el dueño, quiso ponerle nafta a este muchacho, no lo dejaron, la ANCAP de hecho estaba ocupada. Yo personalmente no puedo decir si una asamblea se hace conversando, parando, adelante de los surtidores, trancando, desconozco eso, no quiero entrar a debatir eso porque no es lo que nos corresponde. ¿Y qué pasó con eso? El pueblo entero se contagió y fuimos a manifestar a las 6 de la tarde. Bien, usted intentó poner nafta y así se enteró, ¿no? No, Victoria, permiso. Quiero saber si conversó con alguien, con alguno de los trabajadores. ¿Qué tono tuvo el diálogo? Sí, por supuesto, yo le voy a contar. Yo no fui, yo estoy operado del pie y yo estaba, al mediodía me fui para Melo. O sea, cuando están diciendo que vieron a Juan Brea, es mentira. Fue mi hijo, Jerónimo Brea,
y fueron todos mis amigos. Y por supuesto que mientras que pasaba esto, yo estaba en contacto con todos porque fui el que lo organicé, el que mandé los primeros WhatsApp a todos los grupos que tenemos. Acá participaron todos los grupos que hay en Santa Clara, de fútbol, de lo que se le ocurra. Fuimos el boca a boca, fue la gente del club. Entonces, fue mi hijo a poner nafta y no le pusieron. Los muchachos de Santa Clara le dijeron que la ANCAP estaba ocupada y que no iban a poner. Fue Mario Piri, fuimos muchos a poner nafta y nos contestaron eso. Si hoy quieren decir que no fueron a ocupar, que estaban en una asamblea pacífica, bueno, yo le voy a decir al PIT-CNT con el mayor de los respetos que tiene un problema enorme de comunicación con la gente, porque el pueblo entero entendió otra cosa. Entonces hay que hacernos unas autocríticas todos y saber lo que estamos diciendo y tener responsabilidad. Acá no se le dejó poner nafta al pueblo y el pueblo reaccionó. Si el que hubiera hecho esto hubiera sido el dueño de la ANCAP, le hubiéramos expresado exactamente lo mismo de la misma forma. No tengan ninguna duda. Esto no es contra el patrón, contra el empleado. Nosotros no tomamos partida en eso porque no sabemos el grado de justicia o injusticia. Pero ¿usted conoce al trabajador despedido? Sí, por supuesto, lo conozco todos los días con él, hacemos bromas, es camarada de mi hijo. ¿Cómo bien, y le consta que sea un hombre que falta el respeto a los clientes, que sea particular, así medio personaje como lo describe el dueño de la estación, razón por la cual tuvo que, de hecho, despedirlo? Bueno, mire, yo con él tengo una buena relación, hablamos mucho de fútbol, me consta que es un muchacho que evidentemente en los últimos años ha cambiado, y eso en el pueblo a veces no es bien mirado, pero... ¿Qué es que cambió? ¿Qué quiere decir que ha cambiado? Es que ha cambiado, que evidentemente se imagina que Santa Clara, que es un pueblo chico, sí, y no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y este muchacho, evidentemente, desde que se juntó o se agremió, supongo yo, al PIT-CNT, evidentemente en Santa Clara la población siente cosas que para nosotros son extrañas. Eso no quiere decir que falte respeto o no, porque yo no lo presencié, no tengo autoridad para decir. Le digo que son cosas que pueblos como nosotros, que hay solidaridad, comunicación, todo intentamos arreglarlo mediante el diálogo y la ayuda. Entonces, ¿en Santa Clara no habría lugar para el sindicalismo? No, ¿cómo no? Hay, sí, pero hay. ¿Cómo no va a haber lugar? Para el sindicalismo, con respeto, hay lugar en todas partes del Uruguay. Lo que acá estamos diciendo es el avasallamiento del sindicalismo. Yo soy un convencido que los sindicatos tienen que estar presentes en todas partes del país defendiendo a los trabajadores. Le repito, la defensa y los derechos hasta donde empiezan los derechos de los otros. Eso es lo que entendemos que no ha entendido esa gente y que hoy en día están con un poder que pasa por arriba de todo. Victoria, ¿me permite algo? ¿Le puedo decir algo? Sí, cómo no. Mire, esta película de Santa Clara la vimos muy parecido hace 20 días en un frigorífico de Salto. Usted también la vio. La vimos hace unos meses en un frigorífico en Saturno. O sea, la vemos cuando nos cortan las calles en Montevideo. Está bien defender los derechos de los trabajadores, pelear por eso, pero tenemos que respetar al otro. Si no empezamos a vivir en un Uruguay inclusivo es que todos participemos y tengamos derechos y obligaciones, mal va a ser el destino que tenga el Uruguay. Todos tenemos que comprometernos en eso. Sí, ahora, supongo que ya se lo han dicho, es como integrante del movimiento Un Solo Uruguay. Ese mismo planteo, que es absolutamente entendible, y desde esa lógica a usted le parece que lo que hay es un avasallamiento por parte del sindicalismo, ¿no es lo mismo que hace Un Solo Uruguay cuando corta rutas? ¿Usted ha visto Un Solo Uruguay cortar ruta, Victoria? Quiero que me conteste claramente esto. ¿Qué ruta cortó? Hoy estamos con una movilización en más de 30 puntos. ¿Usted ha visto en algún lugar que cortamos rutas? ¿Nosotros cortamos rutas en La Vigilia? ¿Cortamos rutas en Durano? Dígame por qué es importante que una periodista como usted denuncie estas cosas si la tiene confirmada. ¿Alguien ha visto Un Solo Uruguay cortar rutas? Yo le pregunto. No, estamos de acuerdo. Se lo pregunto también para que usted tenga posibilidad de responder. Pero también Victoria, es cierto que ante la inseguridad se han venido cortando carriles, ¿no? Es decir, se ha complicado el tránsito. No es lo mismo que cortar una ruta, pero también se podría sentir la población por la demora, por cómo se tranca la ruta, también como que es una puja de derechos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Victoria. ¿Y sabe qué? Entonces... Mire, yo hoy estuve en Cerro Largo, ahora voy para otros puntos y estoy recorriendo. En todos lados pasa el tráfico. Paramos, entregamos papelería, pero en ningún momento cortamos ruta. ¿Sabe por qué? Porque la política de Un Solo Uruguay es no cortar
no trancar al otro, respetar al otro. Es cuando nos juntamos en un lugar, respetar al de al lado, dejar todo intocable. Y apuntamos a eso desde que empezamos. Creo que es una cosa que nadie nos puede sacar ese logro y sería injusto que lo quieran ensuciar, me parece. Perfecto, comprendido. Muchas gracias por su tiempo, Brea. El agradecido soy yo, Victoria, y a las órdenes. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa nosotros. Cuando regresemos, la versión de la sindicalista, que está hablando además en nombre del grupo, ¿no? Ella es integrante de UNTRA, PIT-CNT. También quiero decirles que conversé personalmente con el dueño de la estación. Así que vamos a ver si en algún punto podemos llegar a una suerte de verdad consensuada entre todas las distintas versiones. Ya venimos.